eficiencia, ¿esta entidad contribuye o no al PIB? Si no, no queremos verlo como participante en la economía. Sí, hace una contribución positiva. Pero el problema con eso en muchas situaciones es que cuando aumentar el PIB implica disminuir el empleo. Y eso ocurre a veces. Entonces tenemos dos objetivos. Todo el mundo en su juicio acepta también que queremos un número grande de empleos decentes. Eso es otro objetivo, tiene que ver con reducir pobreza y todo. Entonces, si uno se enfoca solamente en el PIB, está diciendo en su manera de actuar que no le importa la pobreza, no le importa el empleo, no le importa nada sino el PIB. Entonces, esto para comentar que la segunda ventaja de las pequeñas unidades fuera de su alta productividad de la tierra es que generan muchísimo más empleo por unidad de tierra, por ejemplo, generan 100 veces más. Una pequeña unidad en Colombia versus una unidad muy grande genera más o menos 100 veces más de empleo por hectárea. Es una discrepancia absolutamente enorme. Entonces, si a la sociedad nos interesa empleo y el ingreso que trae ese empleo generalizado, entonces las ventajas económicas de las pequeñas ya incluyen otro factor. Entonces, yo utilizo dos términos para distinguir entre eficiencia económica, estilo teoría económica tradicional, y yo lo llamo eficiencia económica estrecha, para decir que no nos importa empleo, no nos importa pobreza, no nos importa ambiente, nada más sino el PIB. Esa es la definición que tenemos en la profesión, pero para incluir otros objetivos como el empleo, la pobreza, el medio ambiente, yo lo llamo eficiencia económica amplia, en un sentido mucho más, que tiene mucho más pues lógica social, porque toma en cuenta que no estamos limitando nuestros intereses, análisis y políticas al aumento del PIB. Sí, dos preguntitas. Frente al análisis económico que usted nos expone, una, ¿qué ejemplos ha conocido usted, tanto en Colombia como a nivel mundial, de la importancia de la asociatividad? Sí. Y ahí pegado a un problema que nos atañe mucho en lo que nosotros hacemos acá, sobre todo en el Cauca, y es a los modelos de titulación colectiva de la tierra. Digamos, tanto las asociaciones entre pequeños productores que tienen titulada individual o familiarmente su tierra, digamos, qué papel juega ahí esa capacidad de asociatividad entre los campesinos, pero también qué ejemplos hay de la productividad o del papel de la productividad cuando la tierra es titulada colectivamente, así sea parcelada por familias, pero digamos donde la titulación es colectiva. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver de pronto un poco con lo que preguntaba Luis ahora, el compañero que habló ahora, y que es mucho más política, y es, digamos, tanto los países de orientación neoliberal en América Latina, como también los países que se están intentando alejar de eso, el caso Venezuela, el caso Ecuador, el mismo Brasil en los últimos gobiernos, esa dicotomía que hay entre la producción de alimentos para consumo interno y el extractivismo, ¿cierto? O sea, nuestros países durante siglos han sido dedicados a producir caña, a producir productos para exportación, frente al reto que hay de la producción para el consumo interno, así sea industrial, pero pues interno, ¿no? Como ve usted. Listo, entonces, miro primero el asunto de asociatividad, experiencia mundial, titulación colectivo. Entonces, esas son dos formas distintas de colaboración, digamos, entre grupos. Entonces, la asociatividad horizontal, cooperativos, yo no he visto análisis que han cuantificado la contribución en forma muy precisa.
en cualquier país, es complicado hacerlo, pero nadie duda de que en un país como Dinamarca, lo menciono porque es un caso ejemplo, un caso muy conocido, en que esa asociatividad lleva yo no sé cuántos cientos de años, pero un buen rato, digamos así, y ha sido, y el sector agropecuario de ese país, que ya es muy industrializado, ha tenido lo que yo llamaba antes un crecimiento equitativo saludable, una contribución importante a la historia exitosa de ese país, al éxito del agro y al éxito más general del crecimiento. Y entonces es obvio de una experiencia como Dinamarca, y no es ni mucho menos el único. Hay de esto en Estados Unidos, el Canadá, otros países escandinavos, Alemania, en fin, muchos otros países, asociatividad muy productiva, pero tal vez que más se ha estudiado es Dinamarca. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Cuando hay economías de escala, y los hay en algunos aspectos de la producción, aún de la pequeña agricultura, el cooperativo ayuda a organizar la respuesta a esas economías de escala. Comento uno de mi propia juventud. Esto no fue resultado de un cooperativo formalmente, pero de la capacidad de trabajar juntos, las familias. Entonces, cada uno teníamos una unidad de más o menos 40 hectáreas, donde yo nací en el Canadá. Eso era el tamaño normal, todo el mundo tenía más o menos. Pero solamente una máquina, un tipo de maquinaria, digamos, requeriría más espacio para hacerse eficiente que esos 40 hectáreas. Y eso fue el trillador del trigo, etcétera, etcétera. Porque en esa época las empresas de maquinaria no habían producido pequeñas máquinas. Entonces había solamente la máquina grande. Entonces uno de mis tíos compró una de esas máquinas y él hacía esa función para los 50 productores allí en la vía en donde vivimos. Entonces eso fue pues en cierto sentido un resultado del mercado que resolvió ese problema de economías de escala, y no hay ninguna necesidad para que las fincas se crecieron, simplemente que alguien manejaba ese maquinario y lo prestaba habiendo efectivamente Pero el otro elemento, eso lo comento estilo anécdota, pero en general en países como Dinamarca, la asociatividad ha facilitado mucho la difusión de nuevas tecnologías, porque hay un proceso natural informal de difusión entre vecinos, pero eso ocurre un poco más rápido, por lo menos un poco más rápido, cuando hay una asociación y se reúnen frecuentemente y todo eso. Y entonces difusión es más rápido, identificación de desafíos, de problemas, digamos, hay una nueva plaga que está apareciendo, entonces frecuentemente la asociación actúa como voz, y es importante que los expertos, los científicos reaccionen a este nuevo desafío en la agricultura. Eso también ocurre en forma más eficiente cuando los productores están bien organizados y tienen alguien que es como el vocero del grupo. Entonces, hay una serie de mecanismos total que yo creo que es indudable de que la asociatividad en parte informal y en parte formal es parte de los éxitos más grandes que hemos visto. Depende mucho
del contexto. El contexto en que más importante es la asociatividad es el contexto de agricultura con riego, en donde hay necesidad de organizar, digamos, el sistema, y es importante tener una forma justa de repartir el agua. Tiene que ser eficiente, tiene que ser justo. Y entonces algunos países asiáticos, el sur de la India, entiendo, ellos, pues algunos, me imagino que familias que han vivido cerca uno al otro 1000 años, qué sé yo, durante mucho tiempo, entonces tienen instituciones muy a fondo que organizan el proceso de repartición de los trabajos, de las inversiones y de la agua. Entonces, volviendo un poco a la cuestión relacionada a la propiedad colectiva, hace como, no me acuerdo, 50 años, un economista escribió un título La tragedia de los comunes. Comunes quiere decir tierras comunales, o sería la tragedia de la tierra comunal. Entonces, el tipo estaba diciendo que frente